El Electronic Numerical Integrator and Computer, más conocido como ENIAC, se ha considerado a menudo la primera computadora de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z1. Era totalmente digital, es decir, ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas contemporáneas de procesos analógicos. Fue presentada al público el 15 de febrero de 1946. John W. Mauchly y John Presper Eckert de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, iniciaron su desarrollo en 1943. Esta enorme máquina medía más de 30 metros de largo y pesaba 32 toneladas. Estaba compuesta por 17.468 válvulas. Increíble, ¿no? Primera generación. Estaban construidas con electrónica de válvulas y se programaban en lenguaje de la máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple en el que puede especificarse un programa se llama lenguaje de máquina, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. La primera generación de computadoras y sus antecesores se describen en la siguiente lista de los principales modelos de que constó. 1946. ENIAC, considerada a menudo como la primera computadora digital electrónica en la historia. No fue un modelo de producción, sino una máquina experimental, y tampoco era programable en el sentido actual. Más bien, se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad y estaba construida con 18.000 tubos de vacío, consumía varios kilowatts de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. También era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo y fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John W. Mauchly y John Presper Eckert en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. 1949. EPAC, segunda computadora programable. También fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño las ideas centrales que conformaban las computadoras actuales. 1951. UNIVAC. Fue considerada la primera computadora comercial. Los doctores Mauchly y Eckert fundaron la compañía Universal Computer y su primer producto fue esta máquina. Como dato curioso, el primer cliente fue la Oficina del Censo de Estados Unidos. Segunda generación. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Es por eso que las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. 1951. Maurice Wilkes inventa la microprogramación que simplifica mucho el desarrollo de las CPU. Pero esta microprogramación también fue cambiada más tarde por el computador alemán Bastian Schweinsteiger. 1956. IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de disco magnético, el RAMAC, Random Access Method of Accounting and Control. Usaba 50 discos de metal de 61 centímetros con 100 pistas por lado y podía guardar 5 megabytes de datos con un coste de 10.000 USD por megabyte. 1959. IBM envió el mainframe IBM 1401 basado en transistores, que utilizaba tarjetas perforadas y demostró ser una computadora de propósito general, y se vendieron 12.000 unidades, haciéndola la máquina más exitosa en la historia de la computación. Tercera generación. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, que son pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura.
A finales de los años 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jake Kilby y Robert Noyce. Después llegó la invención del microprocesador en la formación de 1960. Investigadores formaban en él un código, que es otra forma de codificar o programar. A partir de esta fecha, empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenía en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. En 1964 se anunció el primer grupo de máquinas construidas con circuitos integrados que recibió el nombre de serie. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de la segunda, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Las características de la tercera generación son un menor consumo de energía eléctrica, aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos. Minicomputadoras no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11. Cuarta generación. En esta generación se colocan más circuitos dentro de un chip y cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operador por otros chips. También se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. En esta generación se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Otro dato es que se desarrollan las supercomputadoras y la denominada cuarta generación, de 1971 a 1983, que es el producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. Quinta generación. La quinta generación surge a partir de los avances tecnológicos que se encontraron. Se crea entonces la computadora portátil o laptop. IBM presenta su primera laptop o computadora portátil y revoluciona el sector informativo. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con los que se manejaban las computadoras. La quinta generación de computadoras, también conocida por sus siglas en inglés FGCS, fue un ambicioso proyecto hecho por Japón a finales de la década de los 80. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial tanto en el plano del hardware como del software, y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de una lengua natural a otra, del japonés al inglés, por ejemplo. El proyecto duró 11 años, pero no obtuvo los resultados esperados. Las computadoras actuales siguieron así, ya que hay muchos casos en los que o bien es imposible llevar a cabo una paralelización del mismo, o una vez llevado a cabo esta, no se aprecia mejora alguna. O en el peor de los casos, se produce una pérdida de rendimiento. Hay que tener claro que para realizar un programa paralelo debemos, para empezar, identificar dentro del mismo partes que puedan ser ejecutadas por separado en distintos procesadores. Además, las demás generaciones casi ya no se usan.